Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo 3 y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la obstrucción intestinal. El equipo está conformado por Mónica, por Blanquetzel, Ángela, Yuxilov y su servidora Daniela. Entonces vamos a empezar. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en esta presentación vamos a tratar algunas definiciones para establecer un poquito más acerca de la obstrucción intestinal en general. Vamos a hablar de la manera en la que se clasifica, la etiología, la epidemiología, también la fisiopatología, la forma en la que se va a presentar clínicamente y por supuesto sobre el diagnóstico, el tratamiento, los resultados y la prevención para evitar la obstrucción. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar es necesario que hablemos de la obstrucción intestinal como un conjunto de signos y síntomas que pueden producir diversas patologías. Y vamos a ver que también dependiendo de la causa de las que les dé origen, vamos a ver si se trata de una obstrucción de tipo luminal, extraluminal o bien intramural. Además de esto, es importante decir que las obstrucciones intestinales van a ocupar hasta el 20% de las admisiones quirúrgicas agudas y también pues va a ser una de las causas más frecuentes de intervención quirúrgica. Para también tener una visión un poco más amplia, vamos a tener que establecer algunas definiciones que nos van a ayudar a entender un poco mejor el cuadro completo. Si hablamos nosotros de una obstrucción simple, hablaríamos de una obstrucción en la que no existe un compromiso vascular. Si hablamos de ilio, en este caso hablaríamos de una entidad que denota la falla del pasaje hacia adelante del contenido intestinal y generalmente esto va a ser debido a una falla funcional. Por ejemplo, cuando tenemos ilio dinámico y pues más adelante también vamos a ver algunas de las causas de ilio. Si hablamos de una obstrucción de tipo mecánica, generalmente esta nos hace referencia a un bloqueo de tipo intraluminal. Y si hablamos de una obstrucción en enlace cerrada, esta generalmente es un intestino que se obstruye tanto en su porción proximal y distal, como es el caso de la torsión en el caso de los válvulos de intestino grueso, o bien cuando tenemos una incarceración herniaria, como es el caso de las hernias internas. También dentro de este mismo grupo podríamos hablar acerca de la hernia de Richter, que en este caso es una entidad en la cual existe una herniación parcial del borde antimesentérico intestinal y esto va a estar dentro de un anillo herniario. Vamos a ver que esta se puede, bueno, hay quienes dicen que como tal no se considera una obstrucción, pero el resultado que tiene sí lo es, por lo tanto se incluye dentro de esto y pues va a generar una obstrucción total del tracto gastrointestinal. La siguiente, por favor. Ahora bien, a diferencia de una obstrucción simple, tendríamos a las que son estrangulaciones. En estos casos, esta obstrucción se va a caracterizar porque aquí sí existe un compromiso del riego sanguíneo y por supuesto también un compromiso de la viabilidad tisular. En cuestión a la obstrucción de tipo alta y baja, vamos a ver que la referencia anatómica para hablar de una o de otra va a ser el ligamento de Treitz. Aquellas que se encuentran por encima de estas son de tipo alta y las que se encuentran por debajo del ligamento de forma distal se considerarían bajas. Por ejemplo, en el caso de una obstrucción de tipo alta tendríamos la hipertrofia congénita del píloro y en el caso de baja, un ejemplo de esto sería el ilio biliar. Ahora bien, también podríamos hablar de las obstrucciones en función al tiempo en el que el tiempo en el que se dan, en el que se dan lugar. Por ejemplo, si hablamos de que se va cerrando de forma parcial o gradual, o bien si hablamos de que el tiempo en el que el tiempo en el que transcurre hasta que se cierre la luz intestinal en su totalidad. En el caso de la obstrucción parcial, esta también se le conoce como suboclusión. Sin embargo, encontré que hay mucha controversia en cuanto a si realmente existe una obstrucción de tipo parcial o no, porque hay quienes consideran que no debe existir, ya que una obstrucción existe o no existe. Entonces no se puede determinar que exista un término medio de esta misma. Y además de que pues es difícil determinar que sea una obstrucción de tipo parcial, porque generalmente el cuadro clínico, y lo vamos a ver más adelante, se desarrolla solamente cuando hay una ausencia total del pasaje del contenido intestinal. La siguiente, por favor. Bueno,
vamos a hablar acerca de la clasificación y esto es, y hay que hacer una distinción entre la clasificación y las definiciones que les acabo de dar. Son cosas diferentes. En cuanto a su clasificación, vamos a ver que existen diversos parámetros para poder realizarla. Una de ellas sería la etiológica. En las diapositivas siguientes les voy a dar un poco más específico de la etiología, tanto en intestino delgado como en intestino grueso. También vamos a ver que estas se pueden clasificar de acuerdo a su relación anatómica, que se los comentaba en un principio en la misma definición de obstrucción intestinal, ya sea intraluminal, intramural o bien que sean extrínsecas. Y cada una de ellas, por supuesto, pues va a responder a un origen diferente. También vamos a tener la clasificación por oclusión mecánica, ya sea por estrechamiento del calibre, y en estos casos pues hablaríamos de estenosis por engrosamiento de la pared intestinal. Dentro de estos mismos tipos, pues el componente ya sea inflamatorio, traumático, vascular o tumoral, el que las origina. Podemos tener obstrucción de la luz intestinal, que puede ser causada tanto por parásitos, por cálculos biliares, por fecalomas o bien por cuerpos extraños. Y finalmente, dentro de la oclusión mecánica, tendríamos la obstrucción intestinal por adherencias y por bridas. Este tipo puede ser tanto congénita, también puede tener un componente inflamatorio, traumáticas o bien por una neoplasia. También podemos tener otro tipo de clasificación dentro de la misma otro tipo de clasificación que aquí no está incluido, pero también habría que considerar. En estos casos son las hernias externas o internas, que también se las comenté anteriormente, los vólvulos, que existan invaginaciones, que existan anomalías del desarrollo y pues también serían también neoplasias extrínsecas que generan una compresión. Otra de esos mismos parámetros dentro de la clasificación sería por desequilibrio nervioso, que también se conoce como una oclusión de tipo neurógena. Estos van a incluir dos: el hilio por inhibición, que también se conoce como paralítico o adinámico, y el hilio espasmódico dinámico. Y finalmente tendríamos por obstrucciones vasculares, que serían embolias o trombosis mesentéricas. Además de estas mismas, otras que podríamos considerar serían aquellas que son una clasificación de tipo topográfica, que se las mencioné anteriormente, aquellas que son de tipo alta o aquellas que son de tipo baja. O bien, aquí se pueden incluir las de intestino grueso. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, siendo un poco más específicos con la etiología, vamos a comenzar con las de intestino delgado. En estos casos, pues vamos a ver que aquí vamos a englobar las causas más generales y de alguna manera, pues es más fácil dividirlas en intrínsecas y extrínsecas. Dentro de estas mismas, en las intrínsecas, como pueden ver, existen bastantes. Existen los tumores neoplásicos, también que sean lesiones de tipo congénitas, que sean lesiones de tipo inflamatorias, o bien que tengamos otras como obstrucción colónica derecha, que tengamos hilio adinámico, insuficiencia vascular, que a su vez pues, puede ser originado por embolismo mesentérico, por isquemia mesentérica, y generalmente esta va a ser secundaria a una hipoperfusión, o bien por trombosis periférica. Y otra de estas mismas etiologías de tipo intrínseca sería la enfermedad de Hirschsprung. Y de forma extrínseca, lo que nos puede llevar a una obstrucción intestinal serían las carcinomatosis o tumores adheridos que no tengan un origen de tipo gastrointestinal, que existan abscesos o bien hematomas, alguna malrotación o vólvulos, que también los mencionamos anteriormente, un páncreas anular, endometriosis, o bien síndrome de la arteria mesentérica superior con compresión de la tercera porción del duodeno, y generalmente esto es en pacientes que se encuentran muy adelgazados. Otras, no, la siguiente, por favor. Bueno, y las otras pues serían la etiología correspondiente al intestino grueso, que también para una forma más sencilla de poder verlas y estudiarlas serían las intrínsecas y las extrínsecas. Las intrínsecas incluyen las adherencias, las hernias, los vólvulos, generalmente estos van a presentarse en la porción sigmoides y también en el ciego, y la endometriosis. Y en las extrínsecas, estas sí son un poco más amplias que las anteriores.
Aquí, igual que las anteriores, podemos tener neoplasias o bien carcinoma de colon, lesiones congénitas, como es el caso del ano imperforado, también aquellas que tienen un origen de tipo inflamatorio, como la colitis, la diverticulitis, o bien una enteritis por radiación, y aquellas que propiamente dan como resultado una obstrucción intraluminal, como es el hilio meconial, la introsuscepción, impactación fecal, o bien la presencia de cuerpos extraños. Y otras también incluyen el hilio adinámico, la enfermedad de Hirschsprung, que también puede dar una obstrucción a nivel de intestino delgado, y una colitis focal isquémica. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente también les comentaba en un principio que el hilio adinámico como tal pues puede tener su propia etiología y a su vez también pues se pueden dividir en diferentes grupos para su estudio. Pueden ser de tipo metabólicas, pueden ser por procesos retroperitoneales, pueden ser también por una respuesta al proceso inflamatorio focal en la cavidad peritoneal, por el uso de drogas como son narcóticos, antipsicóticos, anticolinérgicos, bloqueadores ganglionales o bien antiparkinsonianos. Puede darse por una peritonitis difusa, por desórdenes neuropáticos, y aquí obviamente tenemos una enfermedad de las más importantes, que sería la diabetes mellitus, aunque también podemos considerar otras, como son esclerosis múltiple, la esclerodermia o el lupus eritematoso sistémico. Y otra cosa importante aquí es que tendríamos que hacer la distinción con el hilio postoperatorio. Generalmente se dice que una vez realizado un proceso quirúrgico, la motilidad del intestino delgado va a regresar a partir de las 28 hasta las 48 horas. En el caso del estómago, este generalmente regresa a su motilidad a las 48 y la motilidad colónica a las 72. Por lo tanto, pues tenemos que vigilar esto. Y otra de las etiologías también sería el síndrome de Olgivia. En estos casos, esta se conoce como una obstrucción colónica y se dice que la etiología que tiene esta es incierta. Esto generalmente también puede estar asociada a un proceso retroperitoneal, que como les mencioné, pues también es una de las mismas etiologías del hilio adinámico. Y en estos casos, estos pacientes van a tener debilitamiento, también pueden tener una enfermedad crónica, inmovilidad, son pacientes que pueden estar en decúbito prolongado o también que tienen una polifarmacia como parte de su tratamiento. La principal característica que tiene es que existe una dilatación del ciego y generalmente es bastante amplia, hasta de 12 centímetros. Y a medida que se incrementa este diámetro, pues también se dice que existe un incremento en la posibilidad de la perforación. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para la epidemiología, aquí lo que es importante a rescatar es que de todas estas etiologías que les mencioné, que como pueden ver son muchísimas, hay que tratar de distinguir cuáles son las principales. En estos casos, las adherencias van a representar el número 1 de los casos, y también vamos a ver que dependiendo de la edad o de la edad o la etapa de vida, pues también podríamos orientarnos hacia un tipo de etiología diferente. Por ejemplo, en los niños o durante la infancia, las anormalidades congénitas son las que generalmente se van a presentar, y en las personas más grandes o a medida que vamos creciendo, tendríamos que considerar el resto. Vamos a ver que las causas menos frecuentes de obstrucciones son las hernias y también aquellas que están relacionadas con enfermedades neoplásicas y también en la enfermedad de Crohn. Y a manera de resumen, les dejo en esta tablita cuáles serían las causas más comunes en orden de aparición. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que la obstrucción va a producir una acumulación de líquidos y gases en la porción proximal a esta, lo que va a producir una distensión del intestino, y esto se va a ver reflejado con un aumento de la presión intramural e intraluminal. Eventualmente la motilidad se va a reducir y va a haber menos contracciones. En este caso, la acumulación de líquidos y gases va a provenir del
lo que se ha ingerido, en este caso del aire, estará compuesto principalmente por lo que va a ser el aire que se deglute, por la neutralización del bicarbonato y gases orgánicos de la fermentación bacteriana. Habiendo recordar que el 70% de lo que va a conformar este aire va a ser nitrógeno y este no se va a absorber, por lo cual va a mantener la distensión. En cuanto a los líquidos, estos van a provenir de las secreciones biliares y pancreáticas, dependiendo también del nivel en el que se encuentre. En un principio, por vía refleja, vamos a tener un peristaltismo aumentado, esto debido a la lucha que se acompaña de un dolor tipo cólico. El intestino va a querer compensar esa obstrucción y va a querer que, por medio de la peristalsis, tratar de deshacerla para que pueda seguir existiendo un flujo adecuado. También habrá pérdida de agua y electrolitos debido a que se va a manifestar vómitos. Estos vómitos van a ser a causa de la dilatación intestinal que va a haber y dependiendo del lugar en el que se encuentre, va a ser el contenido de estos. Si es más proximal o alto, estos van a tener contenido biliar, mientras entre más distal sea, estos van a ser de contenido fecaloide. En cuanto a la circulación parieto-intestinal, esto va a haber una compresión de los vasos y va a producir una isquemia y necrosis en estados más avanzados. Como se había mencionado en un inicio, pues el peristaltismo puede encontrarse aumentado, sin embargo, al haber un compromiso vascular, esto puede favorecer que se desarrolle una parálisis intestinal, favorecida por la isquemia y por la hipoxia que está por hipoxia, esto debido al bajo flujo que está recibiendo el intestino. También va a haber un aumento en la secreción, pero va a haber una disminución en la absorción. Por lo tanto, va a haber una fuga hacia el tercer espacio, conllevando un compromiso vascular venoso y posteriormente arterial. También va a haber una producción inversa de la flora bacteriana, ya que van a predominar principalmente los gram negativos, lo que va a conllevar a que haya una liberación de endotoxinas, a diferencia de los gram negativos, con lo que se puede llegar a desarrollar cuadros de sepsis. Es peligroso cuando la obstrucción se hace en forma de asa cerrada, como en el caso de los lóbulos, ya que esto va a obstruir tanto en sentido proximal como distal, y en tales casos pues no va a haber ninguna salida tanto de los líquidos ni de los gases por ninguno de los dos lados, lo que va a hacer que haya un aumento de la presión intraluminal más rápido o progresivo, lo que también hay que tener en cuenta que al ser una asa cerrada, esta va a tener un material que va a estar formados de las bacterias, material necrótico, si es en este caso por la estrangulación, y del líquido retenido, por lo que se daña aún más fácil la pared y se puede ingresar hacia el torrente sanguíneo o poder pasar un cuadro de peritonitis, posteriormente una sepsis o una toxemia. La que sigue, por favor. En cuanto a la presentación clínica, tenemos que el dolor es el síntoma que suele aparecer en primer lugar, por lo que esta enfermedad entra dentro de los cuadros, dentro del cuadro de abdomen agudo. Esto debido a que el dolor va a ser de tipo cólico. En este caso, por hiperperistaltismo, este va a ser característico del hilio mecánico simple, o bien si se trata de una constricción, como en el caso de las estrangulaciones, o distensión en el hilio paralítico. Inflamatorio si está asociado a un cuadro de peritonitis. En cuanto a los vómitos, en un principio, pues van a ser reflejos al dolor y pues pueden ser de contenido alimentario, dependiendo, como les había comentado, del lugar en donde se encuentra la obstrucción. Si es más proximal, estos van a ser de contenido biliar, mientras que entre más distancia, estos van a ser, debido también a la proliferación bacteriana, de contenido fecaloide. Este va a ser el síntoma más prominente también en las obstrucciones proximales que en las distales. Otra característica va a ser, en el caso de la que es completa, va a ser la ausencia de eliminación de heces y gases. Esto debido a que en la obstrucción parcial se puede llegar a presentar la expulsión de flatos entre 6 a 12 horas después de que inicia, por ejemplo, el dolor y los vómitos. La distensión abdominal es otro dato que podemos encontrar y esto se va a producir gradual y progresivo hasta que se va a autoliberar, ya sea por medio del vómito o mediante la aplicación de una sonda nasogástrica, debido a que va a haber una acumulación de jugos o líquidos y el aire deglutido.
Es probable que los ruidos intestinales sean hiperactivos al principio, pero en etapas más avanzadas, de acuerdo a la obstrucción, estos van a encontrarse disminuidos. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, va a haber una hemoconcentración, anormalidades electrolíticas, debido a que no se va a estar absorbiendo correctamente, y también puede haber, de acuerdo al grado de proliferación de bacterias, una leucocitosis. En cuanto a las manifestaciones de la obstrucción estrangulada, tenemos que va a ser el dolor abdominal, a menudo va a estar desproporcionado con los hallazgos abdominales, lo que nos va a sugerir la presencia de alguna isquemia intestinal. También puede haber presencia de taquicardia, un dolor localizado en la palpación abdominal, fiebre, leucocitosis marcada y acidosis. Cualquiera de estos hallazgos deben de alertar al médico sobre que hay una estrangulación y la necesidad de que sea intervenido quirúrgicamente. ¿La que sigue, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico. Y este es relativamente sencillo, sin embargo es importante ya que debemos orientarlo de una forma adecuada para poder darle el seguimiento y tratamiento correspondiente al paciente lo más pronto posible. Y debemos orientarlo hacia los siguientes puntos. El primero es distinguir la obstrucción mecánica del ilio, o básicamente lo que son las etiologías. Determinar la causa de la obstrucción es el siguiente punto. Diferenciar entre obstrucción parcial y total, que ya como comentó mi compañera Dani, no hay discusión entre si existe la obstrucción parcial o no. Sin embargo, sí hay ciertos datos radiográficos que nos pueden hablar de esto, por lo menos para los autores que la toman en cuenta. Y también hay que distinguir una obstrucción simple de una acompañada de estrangulación, ya que esto nos necesita un tratamiento pues, quirúrgico más rápido. El interrogatorio, obviamente toda la historia clínica es importante, sin embargo el interrogatorio tenemos que enfocarlo a saber si hubo cirugías previas de abdomen, trastornos abdominales como cáncer intraabdominal o enfermedades intestinales inflamatorias, como ya se mencionaron en las etiologías, que nos pueden proporcionar información sobre la posible causa, y también la presencia de hernias que haya tenido el paciente o que tenga. Lo primero que se menciona en la bibliografía son las radiografías, ya que estas tienen una alta sensibilidad, entre 70 y 80%, y se le va a pedir al paciente una serie abdominal que va a constar de 3 radiografías. La primera es en decúbito dorsal, la siguiente es de pie, y la última es del tórax, igual de pie. Y dentro de esta vamos a encontrar una tríada, principalmente, ahí puede haber más datos, sin embargo la tríada va a constar de asas intestinales dilatadas. Aquí debemos de recordar una regla que se llama regla 369, que nos indica el diámetro de cada una de las porciones del intestino. Para intestino delgado son 3 centímetros, intestino grueso son 6 y ciego son hasta 9 centímetros. Si nosotros encontramos una cifra de este valor o inferior, estamos hablando de asas intestinales normales. Sin embargo, también como les había mencionado para la oclusión intestinal parcial, se dice que con 2.5 centímetros ya nos hace referencia a una asa intestinal dilatada, por lo menos para una parcial. También vamos a encontrar los niveles hidroaéreos, que son los que podemos observar muy claramente en esta imagen, que se ven se ve la asa intestinal llena de aire, por eso se ve radiolúcida, y se ve perfectamente delimitada el área en la que no llega en donde ya no hay gas, que sería estos niveles que se ven completamente horizontales. Y por último, vamos a ver la escasez de aire en colon. Como se ve en la radiografía que tenemos aquí, no se ve las demás porciones del intestino más que las que están llenas de gas, con sus niveles hidroaéreos. También es importante mencionar que va a haber falsos negativos que nos pueden
pues empeorar el pronóstico, ya que necesitamos atender rápidamente al paciente, y estos se van a ocasionar cuando hay una obstrucción de intestino delgado proximal, generalmente cerca del duodeno proximal, y también cuando hay presencia de líquido que impide ver, bueno, más bien que está reemplazando este gas y por lo tanto se impide observar el nivel hidroaéreo en las radiografías. A continuación vamos a ver unas imágenes y las vamos a ir detallando. Esta imagen no tiene, no, perdón. Esta imagen podemos ver en el cuadrante inferior derecho estos objetos que en realidad son una reparación que se le hizo a la paciente con una malla. Podemos ver las asas dilatadas también, son muy notorias. Y algo que podemos resaltar en ella es que se ven las válvulas conniventes o también llamados pliegues circulares que nos indican que es el intestino delgado. Eso hace que se vea así como donitas empalmadas una tras otra. En esta imagen podemos ver un paciente pediátrico que tiene una hernia inguinal encarcelada o encerrada, como ya nos había comentado Dani. Y el asa intestinal, bueno, podemos ver asas intestinales dilatadas y con una asa intestinal luminosa que se proyecta en la región inguinal izquierda, que es, ahorita se las señalo, es justamente esta pequeña bolita que vemos aquí. Ese es el asa intestinal que está causando la obstrucción, ya que está herniada. La siguiente imagen, tenemos un neumoperitoneo masivo con exceso de gas libre en la cavidad abdominal, con signo de borde hepático y signo de doble pared. En este caso, pues es muy evidente, ya que es un neumoperitoneo masivo. Sin embargo, no en todos los pacientes se va a ver de esta manera. Pueden haber algunos neumoperitoneos más leves, en los que no sean tan evidentes. Sin embargo, aquí hay que mencionar cuáles son las características de los signos que les acabo de mencionar. El borde hepático, lo podemos ver aquí, está completamente separado mi diafragma. Y el signo de doble pared lo podemos observar en esta parte. Si ven del lado izquierdo, bueno, más bien del lado derecho del paciente, podemos ver que la pared del intestino está bastante engrosada y se alcanza a percibir. No se llama signo de doble pared porque hay una pared doble, sino porque está aumentado su tamaño y eso a veces se puede confundir. Este signo de doble pared aparece cuando hay aire en la cavidad abdominal y se puede confundir cuando hay dos asas intestinales muy juntas. Por ejemplo, lo que se observa en el centro de este paciente. Aquí en esta se ve muy engrosado, sin embargo ese no es un signo de doble pared porque más bien son dos asas intestinales juntas y se pueden ver múltiples de estas. Y se caracterizan, o las podemos diferenciar más bien porque son muy gruesas, son el doble o incluso más de lo que sería un signo de pared doble, que es lo que vemos aquí de este lado. Y por último, en esta última imagen que les puse, tenemos ¿Alguien quiere participar para saber qué es? Aquí se ve muy claro la causa de la obstrucción. ¿Nadie? Bueno. Lo que se ve en esta imagen es justamente este objeto, que es una densidad calcificada, que se describió en el artículo en el que la encontré como una densidad calcificada ovoide, laminada. Se describe como laminada por este reborde que tiene aquí. Y nos causó neumobilia, que se ve en la parte de acá, que es el artículo lo mencionaba en esta zona. La verdad yo no lo veo. En este sí no pude encontrarlo. Y también podemos observar los niveles hidroaéreos. Y bueno, por último, les puse esta imagen que voy a mencionar más adelante, ya que es un signo de relevancia para evaluar parte del pronóstico del paciente, ya que tenemos esta imagen se le denomina como intestino en rosario o intestino
en collar de perlas o intestino arrosariado. Tiene muchas nominaciones dependiendo del lugar en el que lo encuentren. Pero este nos habla principalmente de una isquemia. Entonces, es un signo de gravedad. También vamos a tener la tomografía computada y esta se va a caracterizar porque tiene la presencia de una transición directa. Y esta zona de transición se va a caracterizar por los siguientes 4 puntos. El primero es la dilatación proximal del intestino. Como ya lo vimos en la radiografía, se ven las asas distendidas que van a seguir de una descompresión distal del intestino, es decir, la pérdida de gas en el intestino, que también se mencionó en radiografía, y contraste intraluminal, que no va más allá de la zona de transición. Es decir, este cambio, ¿no? entre una zona y la otra zona. Y también puede haber presencia de colon con poco gas o líquido. También va a depender de la zona en la que esté. Podemos verlo como punto de referencia, la obstrucción. La porción del intestino proximal a la obstrucción va a estar con estas características y la distal con las otras. Y esta misma zona de transición nos va a causar el llamado signo de pico, que va a tener forma de ahusamiento fusiforme, es decir, en forma de cono que se va adelgazando hasta llegar a una punta, y el signo de remolino, que es cuando observamos las asas intestinales envueltas en sí mismas, como estaban en las imágenes de Dani, es decir, como si se estuvieran revolviendo sobre sí mismas, como una serpiente, por así decirlo. Y en la obstrucción de asa cerrada podemos observar una asa intestinal dilatada en forma de U o de C, y también una distribución radial de los vasos mesentéricos que convergen en un punto de torsión. Sin embargo, no encontré imagen de este último punto para traérselas, pero esa es una característica importante. También se puede utilizar el medio de contraste, aunque no es necesario en todos. Y cuando se utiliza, se hace por un medio hidrosoluble, que generalmente se utiliza amidrotizoato de sodio vía oral. Y la sensibilidad y la especificidad de esta también son altas, entre un 80 y 90 y 70 a 90 respectivamente. Los hallazgos que vamos a encontrar en esta toma computada van a ser el estrangulamiento. Bueno, perdón, cuando hay un estrangulamiento podemos ver engrosamiento de la pared del intestino, neumatosis intestinal, gas en vena porta, opacidad mesentérica y también la captación deficiente del contraste por la vía intravenosa en la pared del intestino. El de vía intravenosa casi no se utiliza, sin embargo, encontré que en los últimos 20 años es un procedimiento que se ha empezado a ocupar mucho, el doble contraste, pero se los voy a explicar en la siguiente. Y aquí tenemos un video que les voy a mostrar. Aquí ya se empiezan a observar las asas intestinales. En este caso, como es una toma computada, sabemos que la paciente está en decúbito dorsal. Aquí vemos cómo empiezan a aparecer cómo empieza a aparecer un cambio en el color de las asas intestinales, y esto sería el equivalente a un nivel hidroaéreo, ya que como la paciente está acostada, los gases están en la parte superior, y en esta parte ya empieza a haber líquido. Y aquí podemos ver una característica muy importante de la paciente. Está embarazada. Aquí tenemos otro video. Este es otra obstrucción. Aquí podemos empezar a ver las asas intestinales. Y ahí se mostró rápidamente la causa de la obstrucción. Sin embargo, no es muy evidente. Tuve que verla varias veces para poder encontrarla. Y se los pongo de nuevo. Un momento. Está justo aquí. Esta es la obstrucción. En realidad, la paciente se comió una concha. Y esto fue lo que causó la obstrucción. De hecho, tiene
se puede percibir la forma, que es cóncava. Aquí se ve el hueco y los bordes que son más grandes, que le dan la forma a la conchada. Ahora, en cuanto a la enteroclisis, que es el diagnóstico que se utiliza con doble contraste, este se va a realizar dándole al paciente 200 a 250 mililitros de bario vía intravenosa y posteriormente se le da de 1 a 2 litros de solución de metilcelulosa por una sonda nasoentérica. Esto lo que nos va a producir es un doble contraste, ya que podemos observar mejor las arterias y las venas de los pacientes. Y una de las características que tiene es que permite valorar la mucosa e incluso se menciona que puede detectar con este doble contraste pequeñas lesiones. Además, incrementa la sensibilidad con este estudio. También nos es útil para determinar algunas enfermedades intrínsecas, ya que por esta característica de detección de las lesiones pequeñas, por ejemplo, la enfermedad de Crohn y algunas neoplasias y también algunos síndromes, como se ve aquí, el síndrome de Peutz-Jeghers, entre otros. Tiene muchas aplicaciones útiles y este es el que les mencionaba que se ha utilizado o ha tenido una mayor relevancia dentro de los últimos años. Sin embargo, no sé si se utilice en México. Y algo que no mencionaba, bueno, varias cosas aquí no estaban en el Schwartz, se las traje de algunos artículos de radiología, eh, pero también algo que no se menciona y es importante es que también se puede utilizar el el ultrasonido. Y una característica que tiene, que ya conocemos perfectamente, es que generalmente es pues bastante práctico y mucho más barato. Entonces, también es importante saber que se puede realizar si no hay alguna de las otras herramientas a la mano. En esto vamos a encontrar cosas muy similares. Podemos ver las asas intestinales dilatadas, el peristaltismo ineficaz, que puede ser de dos formas, en vaivén o en remolino, o incluso si se llega a perjudicar aún más el peristaltismo, puede estar completamente inhibido. En vaivén es pues que hace ondas en una dirección y posteriormente hay un retorno. Y en remolino no tiene un orden en específico, simplemente se contrae en muchos lugares a la vez, haciendo que tenga una morfología pues extraña. Y esto es algo que nos permite ver el ultrasonido, mientras que los otros no, ya que no podemos verlo en tiempo real y con el ultrasonido sí. También podemos observar la prominencia de las válvulas coniventes, que también nos indicarían que es intestino delgado. Y también hay algunos hallazgos que nos sugieren que hay isquemia o infarto intestinal, como el líquido extraluminal, la pérdida de la peristalsis y el engrosamiento de la pared intestinal más borramiento de la arquitectura mural. Como vemos aquí, no se alcanza a percibir muy bien en dónde empieza y en dónde termina el intestino. Hay cierto borramiento y podemos ver la medición que hizo aquí la persona que tomó el ultrasonido y marca que es un diámetro de 3.24, como vemos rompe la regla del 369. Y por último, la neumatosis intestinal es el signo que les mencioné al principio, que lo podemos observar como el signo de intestino en collar de perlas o cualquiera de sus otros nombres. Bueno, ahora para iniciar el tratamiento, bueno, vamos a recordar que la obstrucción de intestino delgado, bueno, en este caso lo mencionaban como de forma muy específica en intestino delgado, se va a acompañar de lo que va a ser el agotamiento notable del volumen intravascular. En este caso, esto se va a dar por la disminución del consumo oral, por el vómito y porque también se llega a presentar el secuestro de líquidos en la luz y en la pared del intestino. Entonces, debido a esta situación, lo primero que se va a hacer para iniciar el tratamiento va a ser la reanimación con líquidos. Esta va a iniciar por administrar por vía intravenosa líquidos isotónicos. En este caso se mencionaba en un artículo, bueno, mencionaban que era iniciar con solución salina al 0.9% hasta que la diuresis llegase a 0.5. Ahora, también podemos
Se va a acompañar esto por la corrección del desequilibrio hidroeléctrico y este se va a acompañar con soluciones complementadas. Y también mencionaban el uso de la sonda permanente en la vejiga, que en este caso era el uso de la sonda Foley para monitorear la misma diuresis. Ahora también mencionaban que es muy importante llevar una vigilancia venosa, llevar la vigilancia con vigilancia venosa central o también mediante un catéter en la arteria pulmonar. Esto para regular los líquidos y también era importante esta situación en los pacientes en los que hubiese una cardiopatía subyacente o una deshidratación crónica. También mencionaban el inicio de la administración de antibióticos de amplio espectro debido a la misma migración bacteriana que en algún momento, bueno, que ya nos comentaban con anterioridad. Y también mencionaban que era muy importante la parte de extraer de forma constante el aire y el líquido que hubiese en el estómago mediante una sonda nasogástrica. Perdón. La sonda nasogástrica va a ser muy importante porque nos va a ayudar en la descompresión gástrica y porque de esta forma vamos a disminuir náuseas, distensión y el riesgo de vómitos y aspiración. También mencionaban el uso de sondas nasoentéricas largas, que estas van a ser en el yeyuno, o bueno, vamos a usarlas en el yeyuno o en el ilion, pero que también el uso de este tipo de sondas va a estar acompañada por un mayor índice de complicaciones. Y bueno, en esta parte de la sonda nasoentérica, perdón, también encontré que lo que ayudaba muchísimo a la resolución de la obstrucción, pero que era usado más en obstrucciones leves y que estas podían llegar a resolverse en un 50-60% en un posoperatorio inmediato. Siguiente, por favor. Ahora, en el manejo quirúrgico mencionaban que, bueno, es necesario, en muchos casos va a ser necesaria o requerida la laparotomía exploradora y que pues el manejo va a ser de acuerdo con la etiología, que pues, en este caso podemos llegar a hacer una extirpación, un puenteo, una resección intestinal, una angioplastía, corte o una ligadura, pero que siempre también van a estar acompañados de un lavado y un drenaje de la cavidad, que también, bueno, es lo que va a dar como tal la corrección de la causa. Ahora, de acuerdo con los procedimientos quirúrgicos, estos los vamos a dividir en 6 categorías. En estos vamos a encontrar a los procedimientos que no implican la apertura de la víscera, que es la aderólisis, la enterotomía para retiro del material obstructivo, que en este caso sería usado para los besuares, la resección de la porción intestinal obstruida con una anastomosis primaria, el puenteo alrededor de la obstrucción, que en este caso va a ser usado en caso de cáncer, la formación de estomas proximales, esta va a ser principalmente en patologías con sepsis abdominal, y la remoción de coágulos intravasculares por angioplastías y catéter de Fogarty, que estas van a ser que van a afectar la circulación arterial o venosa mesentérica. En este caso los vamos a usar cuando se presente trombosis mesentérica. Ahora, también mencionaban que es importante el tiempo de realización, que de este tiempo va a depender este tiempo va a depender de la certeza del diagnóstico y cuadro clínico, y que esta llega a realizarse de 2 a 4 horas después de la administración hospitalaria. Perdón. Siguiente, por favor. Ahora, en este caso vamos a tener que el tratamiento estándar es la intervención quirúrgica inmediata. En esta venía una frase que decía: nunca se debe ocultar o salir el sol sin haber resuelto una obstrucción intestinal completa. ¿Y esto por qué? Porque los métodos quirúrgicos, los métodos quirúrgicos se van a llegar a usar en la mayoría de los casos, pero vamos a llegar a usar métodos no quirúrgicos una vez que hayamos descartado asa cerrada y cuando estemos seguros de que no existen evidencias de isquemia intestinal. Ahora, en la intervención quirúrgica temprana, esta se va a realizar para reducir al mínimo el peligro del estrangulamiento del intestino. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a un riesgo mayor de morbilidad y de mortalidad.
Y bueno, tenemos que recordar que en este caso no se va a poder diferenciar con seguridad entre una obstrucción simple y una con estrangulamiento antes del inicio de la isquemia irreversible. Y es por eso que se considera que se tiene que operar antes del inicio de la isquemia y por eso el manejo quirúrgico casi siempre va a ser el más usado. Siguiente, por favor. Ahora, mencionaban que tenemos que tener un periodo de observación y de descompresión nasogástrica y que en siempre que siempre que no haya taquicardia, que no haya dolor a la palpación o un aumento de recuento de leucocitos, todo esto, siempre que no existe todo esto, va a ser una recomendación inicial para una obstrucción parcial de intestino delgado, una obstrucción en periodo postoperatorio temprano, una obstrucción intestinal causada por una enfermedad de Crohn y una carcinomatosis. Y bueno, también mencionaban que es muy improbable que una obstrucción parcial progrese al estrangulamiento. Es por eso que siempre se va a recomendar el intento una resolución no quirúrgica. Y en este caso mencionaban que existe un éxito del método no quirúrgico en el 65 al 81% de los pacientes con obstrucción parcial. Del 5 al 15% tienen síntomas tienen síntomas que no mejoran en el transcurso de 48 horas y después de esto se tiene que iniciar el tratamiento quirúrgico. Y bueno, también mencionaban que se tiene que llevar una vigilancia con el objeto de poder detectar signos que sugieran peritonitis, porque en este caso van a requerir una operación urgente. Y bueno, en cuanto a la administración de agentes de contraste hidrosolubles, mencionaban que los hidrosolubles hipertónicos como el amidorato trisoato de sodio, estos son usados para la valoración y para el seguimiento, y estos pueden llegar a producir un desplazamiento de líquidos hacia la luz intestinal, que va a aumentar el gradiente de presión a través del sitio de la obstrucción, y esto podría llevar a acelerar la resolución de la obstrucción parcial. Siguiente, por favor. Ahora, en la obstrucción que se presenta en el periodo posoperatorio temprano, esta puede llegar a ocurrir en el 0.7% bueno, de la laparotomía, y esta se va a presentar principalmente con cirugía pélvica en procedimientos colorectales, porque en estos va a haber un mayor riesgo de obstrucción posoperatoria temprana. Ahora, los síntomas de obstrucción se van a presentar después del restablecimiento inicial de la función o se van a sospechar cuando no se ha recuperado en el transcurso de 3 a 5 días después de la operación abdominal. En estos casos ya vamos a sospechar de la obstrucción. Y en las radiografías simples lo que mencionaban es que las asas dilatadas del intestino delgado con niveles hidroaéreos se pueden llegar, bueno, se van a observar esto, o también podemos llegar a observar que las asas se encuentran normales o vamos a encontrar datos inespecíficos. Y mencionaban que en este caso se va a requerir de un estudio de CT o de una serie de intestino delgado para establecer el diagnóstico. Y bueno, lo que mencionaban es que este tipo de obstrucciones posoperatorias suelen ser parciales y que muy pocas de ellas van a llegar al estrangulamiento, como ya habíamos mencionado, no van a evolucionar. Entonces, el tratamiento no quirúrgico que llega a durar de 2 a 3 semanas va a consistir como tal en el reposo intestinal, hidratación y la administración de nutrición parenteral total. Y bueno, si no hay pruebas de obstrucción completa o signos que sugieren peritonitis, no, perdón, si hay signos de obstrucción o de peritonitis, se va a llegar a operar, porque, bueno, esta es una situación ya de urgencia. Y también mencionaban que del 25 al 33% de estos pacientes van a tener antecedentes de cáncer y de obstrucción de intestino delgado, que va a ser, bueno, como tal, el cáncer va a ser la principal causa de la obstrucción, va a ser las adherencias. Ahora, la obstrucción se va a relacionar con la recurrencia de la neoplasia maligna y en este caso se debe realizar una resección o una derivación paliativa. Y bueno, el tratamiento se va a ajustar de acuerdo al pronóstico y de acuerdo a los deseos del paciente en particular. Y la mejor forma de aliviar la obstrucción podría llegar a ser un procedimiento de derivación, pero lo que mencionaban es que sería mejor evitar la resección intestinal. Siguiente, por favor. Ahora, bueno,
como ya habíamos visto, una obstrucción intestinal va a tener varias causas y de acuerdo con una causa es como va a variar el procedimiento quirúrgico. Mencionaban que, por ejemplo, en las adherencias lo que puede llegar a hacerse es romperse, en los tumores extirparse, en las hernias reducirse y aparte repararse. Y bueno, lo que mencionaban es que se tiene que revisar el intestino afectado y que si llegase a haber un segmento no viable, se va a realizar la resección de ese segmento. También tienen que observarse los criterios que sugieren viabilidad, que son el color, un color normal, la peristalsis y las pulsaciones arteriales marginales. Y puede llegar a usarse una sonda Doppler para revisar el flujo pulsátil y verificar la perfusión arterial mediante la visualización del pigmento de fluoresceína. Esto, obviamente, en la pared intestinal con iluminación ultravioleta. Ahora, si el paciente conserva la estabilidad hemodinámica, pueden llegar a extirparse segmentos cortos de intestino con viabilidad cuestionable y se practicará posteriormente a esto una anastomosis primaria. Si la viabilidad del segmento es de un segmento largo y es cuestionable, debe de hacerse un esfuerzo para conservar el tejido intestinal. Y si el intestino con viabilidad dudosa se deja intacto, bueno, lo que se sugiere es que el paciente debe de explorarse posteriormente. Y se va a dar un tiempo de 24 a 48 horas después de la operación para esta segunda vista. Y bueno, se completa la resección, en este caso, si se llegase a observar que no hay viabilidad, se va a completar la resección definitiva. Y bueno, en caso de la cirugía laparoscópica, vamos a tener que esta suele ser exitosa en la obstrucción intestinal y lo que es de importancia de esta cirugía es que tiene una recuperación más rápida, menos complicaciones y los costos son menores. También es más usada en los casos tempranos de obstrucción proximal, en donde suele existir solo una adherencia y que, bueno, es la más adecuada, la forma de manejo más adecuada en estos casos. También mencionaban que cuando existen distensión abdominal y múltiples adherencias, en estos casos no puede llegar a utilizarse porque se dificulta el procedimiento y porque pueden llegar a ser más peligrosos. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos que en el caso de un cuadro obstructivo secundario a adherencias, vamos a tener, casi siempre se maneja un manejo conservador y se llega a considerar operar nuevamente porque si se llega a considerar operar nuevamente, esto va a llegar a aumentar la morbilidad. Pero, en caso de operar nuevamente, se va a llegar a realizar la lisis o la resección de los límites quirúrgicos y la anastomosis. Ahora, todo esto se va a realizar en ausencia de, cuando existe una ausencia de tensión en el sitio de anastomosis, ausencia de infección, un hilo quirúrgico adecuado, aguja adecuada al tejido, viabilidad de los tejidos anastomosar y una buena irrigación. También se tiene que tomar en cuenta que no se deben de dejar los bordes anastomóticos vertidos cuando existe una ausencia de obstrucción distal a la anastomosis, cuando también hay una nutrición adecuada del paciente y, bueno, tiene que haber una buena técnica quirúrgica. Y en estos casos también se va a llegar a aplicar el drenaje proximal a la anastomosis con una sonda nasogástrica hasta que se restaure el tránsito intestinal. Se van a aplicar tubos de drenaje de tejidos blandos vecinos a la anastomosis y se va a llevar el manejo de líquidos y electrolitos. Y también se va a realizar una anastomosis sin dejar sacos ciegos, o sea, sin dejar sitios para sobrecrecimiento bacteriano. Siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de los estomas, mencionaban que los estomas se van a realizar cuando existe una ausencia de tensión de la unión de la pared arterial, cuando existe ausencia de infección, cuando se va a realizar el estoma, cuando en el intestino delgado que salga a la superficie de la piel sea aproximadamente de 1 a 2 centímetros y este quede vertido para una buena fijación de la bolsa de colostomía. Y también se tienen que tener cuidados del estoma de forma gentil, se va a preparar al paciente y a la familia para la aceptación y el manejo de esto, y también se tiene que tener un drenaje proximal con una sonda nasogástrica hasta que pueda iniciarse la función. Después tenemos que en el carcinoma obstructivo del colon derecho vamos a realizar una resección y anastomosis primaria de manera electiva y que si en caso de que no exista sepsis o contaminación o cuando el intestino, esto va a pasar cuando el intestino también no sea friable, se va a corroborar todo esto mediante la permeabilidad del tracto digestivo.
Ahora, en el artículo lo separaban por tiempo, el primer día de internamiento y el segundo día de internamiento. El primer día va a ser previo a la cirugía y se tienen que llevar cuidados de una dieta líquida sola, completamente, o sea, nada más. Reposo, el uso de solución salina al 0.9%, la neomicina en tabletas, metronidazol, toda esta parte, como ya habíamos visto en algún momento, había mencionado hace rato, el uso de antibióticos, también los enemas evacuantes y el cruce de sangre y la toma de laboratorios. Estos son muy importantes. Y bueno, en el segundo día de internamiento vamos a tener que va a ser ya como tal el día de la cirugía y en este caso se va a llevar el ayuno, se va a tener también reposo, el uso de dextrosa al 5%, solución salina al 0.9%, seguimos con el uso de neomicina y de metronidazol y también de los enemas evacuantes y en este caso se tiene que, por último se va a tomar la placa de radiografía para que se pueda verificar que el colon está limpio y para no observar signos de obstrucción temprana. Siguiente, por favor. Y ya por último, bueno, vamos a tener que el manejo quirúrgico se va a dividir, vamos a tenerlo dividido por tiempos quirúrgicos. La cirugía de un solo tiempo, esta se va a presentar cuando se realiza la resección del segmento afectado y la anastomosis primaria con drenaje y lavado de la cavidad. Lo que mencionaban es que no es preferido por el alto riesgo, porque va a presentar un alto riesgo de desidencia y de fuga de anastomosis con sepsis por la falta de la preparación. Y bueno, después tenemos la cirugía en 2 tiempos, que esta va a ser primero la resección del segmento y después la colostomía derivativa temporal. El segundo va a ser con un desmantelamiento de la colostomía y posteriormente la realización de la anastomosis, que se va a llevar a cabo de 4 a 6 meses posteriores a la operación. Después tenemos la cirugía en 3 tiempos, que el primero va a ser la derivación temporal con el estoma, en este caso cuando se llega a presentar un tumor in situ, y se va a dar el cierre del segmento distal, y ya después va a estar seguido por la resección del tumor y por la anastomosis. Y bueno, en los estomas, estos se van a realizar, lo que mencioné es que se pueden realizar con 2 técnicas, que sería la técnica de barril, perdón, con 3 técnicas, la técnica de barril, la fístula mucosa o la bolsa de Hartmann, y se van a clasificar en derivativos temporales y definitivos. En la bolsa de barril vamos a tener que esta va a ser abocar la asa intestinal sin abrirla y pegarla a la pared. Ya una vez que está cerrada la herida quirúrgica, se va a abrir el asa en el eje longitudinal y las paredes formadas posteriormente se van a fijar a nivel de la piel. Después vamos a tener a la fístula mucosa, que esta es que se fija a la pared de manera separada el segmento proximal y el distal, que es lo que va a formar como tal la fístula mucosa. Y después tenemos la bolsa de Hartmann, que este es un cierre de asa dejándola dentro de la cavidad con referencia de larga seda para después poder localizarla y el segmento proximal se va a fijar a la pared a través del estoma. Y bueno, después vamos a tener, siguiente por favor. El manejo de los vólvulos, que también va a ser de tipo conservador, este va a ser con descompresión por medio de la sigmoidoscopía. Y lo que mencionaban es que el resultado es favorable en un 80% de los casos y que posteriormente se va a llevar la exploración endoscópica para poder observar la viabilidad viabilidad intestinal. Y bueno, mencionaban que la resección va a ser posterior de tipo quirúrgica, va a tener un alto índice de recurrencias, que estas pueden llegar a ser de más del 50% en el primer año, y que también se van a presentar con anastomosis primaria y se tiene que dar una previa preparación intestinal. Y bueno, mencionaban que el vólvulo complicado con estrangulación del segmento intestinal involucrado, que va a dar como tal la obstrucción en asa cerrada, la resección se tiene que llevar a cabo de forma inmediata. Y en los vólvulos de ciego con manejo quirúrgico a base de secopexia y de la resección por secostomía y anastomosis tardía, en esta se va a dar para el cierre de estomas y para la reconexión intestinal por anastomosis. Y bueno, se tiene que dar una exploración meticulosa de la cavidad, se tiene que dar una aderolisis cuidadosa, el lavado de la cavidad y la anastomosis para el aislamiento con aislamiento de las asas. Y también se va a llegar a usar compresas húmedas y el cierre de la pared abdominal por planos.
Y bueno, ya en la aponeurosis, lo que mencionaban en este caso es que el afrontamiento de los bordes se puede llegar a dar con sutura de Vicryl o Dexon 1 y con puntos X o simples. Y bueno, ya, eso me parece que es todo. Bueno, en los resultados vamos a tener que el pronóstico lo vamos a relacionar con la causa de la obstrucción. Se decía que menos del 20% de los pacientes pueden reingresar de nuevo al hospital en los próximos 5 años después de alguno de los tratamientos que ya mencionó Itzel, por otro episodio de obstrucción intestinal. La mortalidad perioperatoria que se relaciona con un procedimiento en el caso de los padecimientos por obstrucción de intestino delgado sin estrangulamiento puede ser menor al 5% y casi todas se va a relacionar con los pacientes de edad avanzada que tengan algunos otros padecimientos concurrentes. La tasa de mortalidad relacionada con una operación por una obstrucción con estrangulamiento puede llegar a variar de un 8 a un 25%. La que sigue, por favor. Y bueno, como prevención, va a ser sobre todo para llegar a prevenir una obstrucción por bridas, es decir, adherencias posoperatorias, en donde se requiere que se haya realizado una técnica quirúrgica adecuada, un manejo cuidadoso del tejido, el uso y exposición mínimo del peritoneo a cuerpos extraños, y bueno, estos pueden ser base para prevenir la formación de bridas. Aunque se mencionaba que estas medidas no siempre son suficientes, o sea, eso son como una complicación muy recurrente. Y en pacientes que se llegan a someter a una cirugía colorectal o pélvica, se llega a informar un índice de reingreso al hospital mayores al 30% en los próximos 10 años que hayan sido tratados por una obstrucción de intestino delgado por bridas. La que sigue, por favor. Y bueno, los pacientes que se sometieron a una cirugía abierta se llegan a asociar con un incremento de 4 veces el riesgo de obstrucción de intestino delgado en los 5 años siguientes al procedimiento inicial. Y también pues se debe de considerar otros factores de riesgo como la edad, enfermedades asociadas y antecedentes de cirugías abdominales. Estos pacientes se decía que se habían intentado diferentes estrategias para prevenir las adherencias, pero encontraron que el único tratamiento con éxito es el uso de agentes basados en hialuronato, como una barrera de hialuronato de sodio y carboximetilcelulosa, que es el Ceprafin, que es, bueno, esta como telita que les puse ahí en la imagen. Y bueno, esta barrera llega a disminuir la incidencia de las adherencias intestinales posoperatorias, aunque bueno, también se mencionaba que no eran como tal tan recomendadas porque también pueden llegar a ocasionar fístulas. Y ya la que sigue. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. ¿Tienen alguna duda? No, creo que no. No. ¿Ninguno? ¿Seguros? Excelente clase, excelente presentación. Se fueron hasta para el tratamiento de la causa sobre la causa sobre la causa. Los felicito. Se vieron, el tema estrictamente es síndrome de obstrucción intestinal. Es decir, de acuerdo con la clasificación que ustedes dieron, se nombran en un sentido amplio las causas que causan este síndrome. Es decir, ¿a qué síntomas me estoy refiriendo? Voy a repetir la pregunta, doctor. Cuando hablo de síndrome de obstrucción intestinal, ¿a qué síntomas me estoy refiriendo?
Estreñimiento. Hay vómito, dolor abdominal, Ajá, a lo mejor distensión también de la parte abdominal y pues el faltan estreñimiento. dos. Estreñimiento como tal no podemos decirlo, porque el estreñimiento en sí no es una obstrucción intestinal. Puede ser un retraso en la evacuación, ¿no? Entonces, es lo que dices, distensión abdominal, dolor abdominal, ¿qué más? Los vómitos. Puede haber vómitos, ¿qué más? Lo principal, cambian el estreñimiento porque, ¿qué sería? Por constipación, Constipación o ausencia de evacuaciones y finalmente, por no canalizar ¿Podría gases, ¿y cómo se llama eso al no canalizar gases? puede estar disminuida la peristalsis y los ruidos, Un hilio podría ser. No, estamos hablando de síntomas. O sea, están bien los que dijeron. Dolor abdominal, puede haber náusea, puede haber vómito, dolor abdominal, distensión, ausencia de evacuaciones y dijo su compañera no canalizar gases. ¿Cómo se llama eso? inflamación, ¿Cómo se llama el síntoma cuando no canalizamos gases? ¿Alguien sabe? Entonces, si se dan cuenta, son 6 aproximadamente los síntomas que engloban el síndrome de oclusión intestinal. Pero fíjense, en sentido estricto, al no canalizar gases se llama obstipación. Estrictamente, de la clasificación que dieron, hablamos de obstrucción intestinal cuando son causas mecánicas. Ese es en sentido estricto. ¿Sí? Está ocluido, está tapado y puede ser intraluminal, como son el caso de tumores intraluminales, besoares, divertículos que están inflamados y ocluyen la luz, algún cuerpo pólipos, extraño. cuerpo extraño, pólipos, exactamente. Entonces, estos son intraluminales, una causa mecánica. Extraluminales, por ejemplo, tumores, Las adherencias. las adherencias, que es la causa número 1, la más frecuente, las hernias, ¿sí? Sean hernias de la pared abdominal, por ejemplo, la hernia umbilical, la hernia inguinal, hernias posincisionales o bien hernias internas que son ocasionadas por las mismas adherencias. Entonces, esas dos son en sentido estricto oclusión intestinal. Pero como el síndrome se caracteriza por estos otros síntomas que vimos, incluyen tanto las causas mecánicas como las no mecánicas pueden causar esta sintomatología. Por eso es que están incluidas, pero son entidades completamente aparte, ¿sí? Por ejemplo, el ilio, que es como ya bien lo dijo explicadamente, maravillosamente su compañera, pueden ser de causas metabólicas, pueden ser de causas farmacológicas, pueden ser de causas neurológicas, ¿no? Entonces, se comporta como una oclusión intestinal, sin embargo, la resolución no es quirúrgica, puesto que no es una causa mecánica. Por ejemplo, las causas vasculares, la trombosis mesentérica es una entidad patológica en sí, que puede o no estar manifestada como un síndrome oclusivo. No siempre se manifiesta como un síndrome oclusivo. A veces, al contrario, son evacuaciones diarreicas. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando veamos trombosis mesentérica. Sin embargo, porque puede presentar estos datos clínicos, está incluida como una causa de síndrome de oclusión, no de oclusión, que es distinto, de síndrome de oclusión intestinal. Otra de las causas que no recuerdo bien, ahorita creo que nada más lo medio intuyeron, es el hilio biliar. ¿Qué es el hilio biliar? ¿Y dentro de qué causas se clasificaría? Extrínseca y es la falta de motilidad del Sería intraluminal. Sería intraluminal, ajá. ¿Y qué es? ¿La fístula? ¿En dónde o cómo? ¿Cómo, Juan?
¿Te O suena sea, algo? Ilio biliar. Se llama ilio biliar, pero en realidad es una causa mecánica de obstrucción. ¿Sí? O sea, no Por sé, un se le quedó el cálculo. nombre de que alguien le puso así, como si fuera un ilio, como si fuera una causa no obstructiva o metabólica, o que ya vimos la causa del ilio, pero en realidad es una causa obstructiva, una causa mecánica, Un cálculo expulsado. un cálculo. Entonces, fíjense bien, los cálculos de algunos pacientes que están en la vesícula, cuando se inflama mucho la vesícula, a veces se adhieren estructuras que están por ahí cerca. Entre ellas puede ser el estómago, puede ser el duodeno, ¿sí? Puede ser un asa de intestino delgado. Y si la obstrucción es crónica y frecuentemente el paciente tiene datos de colecistitis aguda o cólico biliar, llega un momento en que esas estructuras, las dos paredes, tanto de la vesícula como del intestino, se adosan de tal manera que termina el cálculo horadando las paredes de uno y de otro y se forma una fístula. Una fístula es una comunicación entre dos estructuras. Sin embargo, esta fístula no es el hilio biliar. El hilio biliar es la obstrucción del intestino por un cálculo que pasó a través de una fístula colecistoentérica, o sea, de la vesícula al intestino. Y que bueno, se va en su trayecto normal como todo el bolo alimenticio hasta que llega a una estructura que generalmente por su estrechez no le permite el paso. Puede ser una porción de intestino delgado, un acodamiento, una parte donde está una adherencia, o bien puede ser la válvula iliocecal, ya ahí ya no pasa, dependiendo del tamaño del cálculo. Y a esta entidad se le conoce como hilio biliar. Y bueno, el tratamiento pues es entrar, es hacer una enterotomía, es decir, un corte longitudinal en el intestino delgado, extraer el cálculo, que a veces es tamaño como de un huevo de kinder o un poquito menos, y suturar nuevamente el intestino, ¿no? Entonces, muy bien lo abordaron. Lo importante del síndrome es conocer las distintas causas, pero también es importante que sepan ustedes estrictamente cuando hablamos de una oclusión intestinal, las causas de asa cerrada, de asa abierta, intraluminales, extraluminales, cuáles son los síntomas, que ya vimos estos los 5, cómo se diagnostica, que efectivamente su compañero lo dijo muy bien. Radiológicamente está esta triada, ¿no? Y la tríada es tan importante reconocerla porque diagnostica el 99.9% de los cuadros oclusivos. No necesitamos, ante esta clínica de estos 6 datos que dimos, más una placa radiográfica simple, no necesitamos mayor cosa para nosotros establecer un diagnóstico de oclusión intestinal. Obviamente vamos a revisar perfectamente al paciente en la exploración física en busca de hernias, revisarle la ingle, revisarle el ombligo, ¿sí? Revisar cicatrices de cirugías previas, porque nos vamos dando una idea, ¿no? Preguntar si hay pérdida ponderal, porque a lo mejor es un tumor, o hay pérdida de sangre por las heces, algo que nos pudiera indicar dónde está la cuestión. A veces son pacientes, por ejemplo, que tienen trastornos de retraso psicomotor y estos pacientes tienen antecedentes de estreñimiento crónico y tienen alteraciones en la vasculatura del intestino. Entonces a veces son ilios, a veces son impactaciones fecales que a veces con un tacto rectal se soluciona. Entonces no estamos hablando de estreñimiento, el estreñimiento con impactación fecal pues no se cura con la cirugía, se cura con enema, se cura con laxantes, se cura con tacto rectal y desimpactación digital del ámpula rectal, se cura con dieta apropiada, rica en fibra, con muchos líquidos. Entonces, pero inicialmente todos lo tratamos igual con las medidas generales que dieron sus compañeros. ¿Por qué? Porque el síndrome está, los síntomas están. Entonces hay que darle las medidas generales en lo que investigamos, en lo que hacemos el diagnóstico de cuál es la probable causa. Las medidas generales las dijeron muy bien. ¿Cuál es la duración que debemos darle a esas medidas generales? Fíjense bien, son iguales, ¿eh? Al principio, como no sabemos nada y estamos estudiando al paciente, pues debemos darle de comer o no. No. No, 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 porque imagínense que tiene todo es ahí dieta láctea. y le damos de comer, pues vamos a provocar que se forme más bolo, que haya probablemente regurgitación, broncoaspiración, mayor distensión o perforación. Entonces, mantenemos al paciente en ayuno. ¿Qué más?
¿Qué otra medida general? Solo ingesta de líquidos. ¿Cómo? Ingesta de líquidos nada más. No, No, ayuno tampoco. total, ayuno. ¿Qué más? ¿Qué otra medida general? La colocación de una vía. Podemos darle una vía, pero fíjense que si se resuelve, no, esa vía está por demás. Ahorita me dicen, pero bueno. ¿Canalizarlo te refieres, Verónica? Sí, doctora. Ah, ok. Sí, claro. Canalización, manejo de líquidos, de electrolitos, ayuno, ¿qué más? ¿Qué más? La descompresión gástrica. La descompresión, Itzel, muy bien, o sea, una sonda nasogástrica, ¿verdad? Ya lo dijiste muy bien las causas. Si nosotros permitimos que el intestino, el estómago, siga dilatándose más y más, puede llegar a haber compromiso de la pared por distensión, y entonces hay compromiso linfático, venoso y vascular que puede terminar por isquemia. Entonces, no nada más para evitar el reflujo o la broncoaspiración, sino también pensando en que ese intestino debe de estar o recobrar su diámetro normal. Y también para drenar, si es exceso de material fecaloide lo que ya tiene, pues todo eso son productos tóxicos porque prácticamente es materia fecal ya preformada. Y eso, si no se absorbe, hay una translocación bacteriana, todo eso va a torrente sanguíneo y entonces nosotros mismos incrementamos el estado séptico del paciente. Entonces, la sonda nasogástrica tiene todas esas funciones. Entonces, en las medidas generales está eso, canalizarlo, verle sus líquidos, sus electrolitos, hacer las correcciones pertinentes en lo que estamos investigando la causa con los estudios de gabinete. Le damos, lo tenemos en ayuno, le ponemos su sonda nasogástrica y lo ponemos a caminar. La ambulación ayuda muchísimo en los trastornos motores del intestino delgado. Si con todo, ¿y cuánto tiempo tenemos con estas medidas generales en lo que lo estudiamos? Me gustó la frase que dijo su compañera, que no se debe de pasar la primera noche sin resolver el proceso. Es un poquito más, pero por eso es la pregunta, ¿cuánto? Quizá 24 horas, doctor. Hasta 48, ¿sí? Si en 2 días nuestro paciente no mejora, entonces, y a pesar de haberle corregido y descartado otras causas metabólicas, para eso, en esos 2 días nosotros debemos establecer ese diagnóstico. Y es entonces donde solo nos queda la resolución quirúrgica. Hay que someter al paciente a una laparotomía exploradora y corregir esa causa mecánica, ¿no? Que puede ser, como bien lo dijeron, un volvulus, una hernia, un hilio biliar, un tumor, o las adherencias, que son las causas más próximas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Solo No, doctora. ¿No? una pequeña ¿Seguro? duda. Sí se utiliza el método diagnóstico que mencioné, el de doble contraste. Se usa muy poco, ¿sí? Solo salvo algunas dudas mayores, ¿no? O sea, que estés pensando alguna otra cuestión, pero generalmente con una placa simple, como les decía hace rato, y con estos síntomas, nosotros hacemos el diagnóstico de oclusión. Damos el manejo 24 a 48 horas y si no resuelve, entonces ya nos vamos a tratamiento quirúrgico, aunque también hay que investigar la causa, ¿no? Ahora con la tomografía cada vez se utiliza y el ultrasonido, cada vez se utiliza mucho menos los dobles contrastes o los contrastes hidrosolubles y demás, ¿no? Entonces, es muy poco. En la mujer, en los tumores pélvicos, los tumores de útero, los miomas de grandes elementos también pueden causar un síndrome de oclusión intestinal. O sea, en realidad el intestino no está ocluido, pero se Compresión. comporta como ocluido por esa compresión extrínseca, ¿no? Doctora, yo solo tengo una duda, que, bueno, lo que habían mencionado es que durante estas 48 horas que se dan con medidas generales y que también en este periodo se da el manejo no quirúrgico, durante este tiempo se tiene que estar tomando las placas de radiografía para poder darle seguimiento al paciente, pero ¿cada cuánto se da? Porque no sé. Sí. Bueno, mira, eso depende de la clínica del paciente.
Eso es como que muy a criterio del cirujano, ¿sí? En realidad, nosotros tomamos las de inicio y en 48 horas las siguientes para ver si hay mejoría en esa tríada, si ya desapareció algún elemento. Pero en realidad lo que nos va a dar la pauta más que las placas es la clínica del paciente, ¿sí? Que de pronto con el manejo que le dimos, con los electrolitos, con el ayuno, con la sonda, empieza ya él y con la movilización frecuente, de pronto ya empieza a canalizar gases, se corrige el sodio, se corrige el potasio, la glucosa, si trae uremia, por ejemplo, que da un hilio. Todo eso, más que nada, es la clínica lo que nos va diciendo si mejora o no mejora el paciente, ¿no? Que sí, es muy dado que hay gente que le toma placas, pero no es por horario, no es por, digamos, cada 12 horas, cada 24. En realidad es cómo vemos al paciente y cómo evoluciona. Gracias, doctora. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Se les dan antibióticos a estos pacientes o no? Sí, ¿Quién dijo? Sí. yo, doctora. Bueno, lo que había leído es que en medidas generales se va a iniciar la administración de antibióticos de amplio espectro, ¿Por? porque podía llegar a darse la presencia de bacterias y podía llegar, bueno, si dejaba que se complicara el cuadro, podía llegar a sepsis. Muy Bueno, bien. eso es lo que había leído. Muy bien, sí, lo que decíamos, ¿no? De la translocación bacteriana. Entonces, hay que contemplar los gram negativos, los anaerobios, ¿no? De amplio espectro. Muy bien. Y bueno, si después de 2 días el paciente no evoluciona, entonces habrá que pensarlo, aparte de operarlo, pues en nutrirlo de alguna manera, porque 2 días nosotros podemos aguantar perfectamente el ayuno, pero más de allá empieza el síndrome consuntivo y no nos va a beneficiar en nada después de un procedimiento quirúrgico en donde lo que queremos es que cicatrice. Entonces, después de 2 días, que es el ayuno total por vía oral, si ya el paciente no resolvió, empeoró y ahora tenemos que operarlo, hay que pensar en nutrición parenteral, ¿no? En lo que se restablece el tubo digestivo y vemos la causa. ¿Cuáles serán las complicaciones de la obstrucción intestinal? Podrá ser perforación. Perforación, muy bien. ¿Con qué? Se perfora y ¿qué más? ¿Qué otra complicación que le sigue a la perforación? Sepsis. Una peritonitis, ¿no? Que puede ser fecal, o si no es fecal, que sea antes intestinal, una peritonitis intestinal da la sepsis abdominal, ¿no? Que generalmente, ¿no? Pero también la isquemia puede ser complicación de eso. Y bueno, obviamente dependerá de la causa. Muy bien, pues si no hay más preguntas, doctores. Parece que no. Parece que no, ¿verdad? No, doctora. Bueno, pues estamos en contacto, seguimos acá. Bonita tarde a todos. Sí, muchas gracias. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, Gracias, igualmente. igualmente. Gracias, buenas tardes. Buenas Hasta luego. tardes. Hasta luego.